Cien años de soledad, Gabriel García Márquez. Continuación. Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad, amparados por la confianza de Úrsula, que esta vez no creyó necesario vigilar las visitas. Era un noviazgo crepuscular. El italiano llegaba al atardecer con una gardenia en el ojal y le traducía a Amaranta sonetos de Petrarca. Permanecían en el corredor sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y ella tejiendo encaje de bodillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra, hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta, su discreta pero envolvente ternura, habían ido urdiendo en torno al novio en una telaraña invisible que él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sus sin anillos para abandonar la casa a las 8. Habían hecho un precioso álbum con las tarjetas postales que Pietro Crespi recibía de Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios, con viñetas de corazones flechados y cintas doradas sostenidas por palomas. Yo conozco ese parque en Florencia, decía Pietro Crespi, repasando las postales. Uno extiende a la mano y los pájaros bajan a comer. A veces, ante una acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de hombres y mujeres hermosos que hablaban una lengua de niños, con ciudades antiguas de cuya pasada grandeza solo quedaron los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano en su búsqueda, después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de Rebeca, Pietro Crespi había encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su almacén ocupaba entonces casi una cuadra y era un invernadero de fantasía con reproducciones del campanario de Florencia que daban ahora con sus conciertos escarillones y cajas musicales de Sorrento, y polveras de China que cantaban al destapar las tonadas de 5 notas, y todos los instrumentos músicos que se podría imaginar, y todos los artificios de cuerda que se podría concebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacén, porque él no se daba abasto para atender la escuela de música. Gracias a él, la calle de los turcos, con sus deslumbrantes exposición de chucherías, se transformó en un remanso melódico para olvidar las arbitrariedades de Arcadio y las pesadillas remotas de la guerra. Cuando Úrsula dispuso la reanudación de la misa dominical, Pietro Crespi le regaló al templo un armonio alemán, organizó un coro infantil y preparó un repertorio gregoriano que puso una nota espléndida en el ritual taciturno del padre Nicanor. Nadie ponía en duda que haría de Amaranta una esposa feliz, sin apresurar los sentimientos, dejándose arrastrar por la fluidez natural del corazón. Llegaron a un punto en que solo hacía faltar fijar la flecha de la boda. No encontrarían obstáculos. Úrsula se acusaba íntimamente de haber torcido con aplazamientos reiterados el destino de Rebeca y no estaba dispuesta a acumular remordimientos. El rigor del luto por la muerte de Remedios había sido relegado a un lugar secundario por la mortificación de la guerra, la ausencia de Aureliano, la brutalidad de Arcadio y la expulsión de José Arcadio y Rebeca. Ante la inminencia de la boda, el propio Pietro Crespi había insinuado que Aureliano José, en quien fomentó un cariño casi paternal, fuera considerado como su hijo mayor. Todo hacía pensar que Amaranta se orientaba hacia una felicidad sin tropiezos, pero al contrario de Rebeca, ella no revelaba la menor ansiedad. Con la misma paciencia con que abiragaba manteles y tejía primores de pasamanería y bordaba pavos reales en punto de cruz, esperó a que Pietro Crespi no soportaba más de las urgencias del corazón.
Su hora llegó. Con las lluvias aciagas de octubre, Pietro Crespi le quitó del regazo la canastilla de bordar y le apretó la mano entre las suyas. No soportó más esta espera. No soporto más, le dijo. Nos casamos el mes entrante. Amaranta no tembló al contacto de sus manos de hielo. Retiró a la suya como un animalito escurridizo y volvió a su labor. No seas ingenuo, Crespi, sonrió. Ni muerta me casaré contigo. Pietro Crespi perdió el dominio de sí mismo. Lloró sin pudor, casi rompiéndose los dedos de desesperación, pero no logró quebrantarla. No pierdas el tiempo. Fue todo cuanto dijo Amaranta. Si en verdad aún me quieres tanto, no vuelvas a pisar en esta casa. Úrsula creyó enloquecer de vergüenza. Pietro Crespi agotó los recursos de la súplica. Llegó a increíbles extremos de humillación. Lloró toda la tarde y el regazo de Úrsula, que hubiera vendido el alma por consolarlo. En noches de lluvia se le vio muy rodar por la casa con las paraguas de seda, tratando de sorprender una luz en un dormitorio de Amaranta. Nunca estuvo mejor vestido que en esa época. Su augusta cabeza de emperador atormentado adquirió un extraño aire de grandeza. Importunó a las amigas de Amaranta, las que iban a abordar en el corredor, para que trataran de persuadirla. Descuidó de los negocios, pasaba el día en trastienda, encubriéndole esquelas desafinadas que hacía llegar a Amaranta con membranas de pétalos y mariposas desecadas y que ella devolvía sin abrir. Se encerraba horas y horas a tocar la cítara. Una noche cantó. Macondo despertó en una especie de estupor, angelizado por una cítara que no merecía ser de ese mundo, y una voz como no podía concebirse que hubiera otra en la tierra con tanto amor. Pietro Crespi vio entonces a luz en todas las ventanas del pueblo, menos en la de Amaranta. En 2 de noviembre, día de todos los muertos, su hermana abrió el almacén y encontró todas las lámparas encendidas y todas las cajas musicales destapadas y todos los relojes trabados en una hora interminable. Y en medio de aquel concierto disparatado, encontró a Pietro Crespi en el escritorio de la trastienda, con las muñecas cortadas a navaja y las manos metidas en una palangana de bengüí. Úrsula dispuso de la velera de la casa. El padre Nicanor se oponía a los oficios religiosos y a la sepultura en tierra sagrada. Úrsula se le enfrentó de algún modo. Ni usted ni yo podemos entender. Ese hombre era un santo, dijo. Así que lo voy a enterrar, contra su voluntad, junto a la tumba de Melquíades. Lo hizo, con el respaldo de todo el pueblo, en funerales magníficos. Amaranta no abandonó el dormitorio. Oyó desde su cama el llanto de Úrsula, los pasos y murmullos a la multitud que invadió la casa, los aullidos de las plañideras y luego un hondo silencio oloroso y a flores pisoteadas. Durante mucho tiempo siguió sintiendo el hálito de lavanda de Pietro Crespi al atardecer, pero tuvo fuerzas para no sucumbir al delirio. Úrsula la abandonó. Ni siquiera levantó los ojos para apiadarse de ella. La tarde en que Amaranta entró en la cocina y puso la mano en las brasas del fogón, hasta que lo dolió tanto que no sintió más dolor, sino la pestillera de su propia carne chamuscada. Fue una cura de burro para el remordimiento. Durante varios días anduvo por la casa con la mano metida en tazón con clases de huevo, y cuando sanaron las quemaduras pareció como si las claras de huevo hubieran cicatrizado también las úlceras de su corazón. La única huella externa que le dejó la tragedia fue la venda de gasa negra que se puso en la mano quemada y que había de llegar hasta la muerte. Arcadio dio una rara muestra de generosidad al proclamar mediante un bando el duelo oficial por la muerte de Pietro Crespi. Úrsula lo interpretó como el regreso del cordero extraviado, pero se equivocó. Había perdido a Arcadio no desde que visitó el uniforme militar, sino desde siempre. Creía haberlo criado como un hijo, como crió a Rebeca, sin privilegios ni discriminaciones. Sin embargo,
Arcadio era un niño solitario y asustado durante la peste del insomnio, en medio a una fiebre utilitaria de Úrsula, de los delirios de José Arcadio Buendía, del hermetismo de Aureliano, de la rivalidad mortal entre Amaranta y Rebeca. Aureliano le enseñó a leer y escribir, pensando en otra cosa como lo hubiera hecho a un extraño. Le regalaba su ropa para la visitación de la redujera cuando ya estaba de tirar. Arcadio sufría con sus zapatos demasiado grandes, con sus pantalones remendados, con sus nalgas de mujer. Nunca logró comunicarse con nadie mejor que lo hizo con Visitación y Cataure en su lengua. Melquíades fue el único que en realidad se ocupó de él, que le hacía escuchar sus textos incomprensibles y le daba instrucciones sobre el arte de la daguerrotipía. Nadie se imaginaba cuánto lloró la muerte en secreto y con qué desesperación trató de revivirlo en el estudio inútil de sus papeles, la escuela donde le ponía atención y le respetaba y luego en poder con sus bandos terminantes y su uniforme de gloria. Lo libertaron del peso de una antigua amargura. Una noche, en la tienda de Catarino, alguien se atrevió a decirle, no mereces el apellido que llevas. Al contrario, de los todos que esperaban, Arcadio no lo hizo fusilar. A mucha honra, dijo, no soy un buen día. Quienes conocían el secreto de su filiación pensaron por aquella réplica que también él estaba al corriente, pero en realidad no lo estuvo nunca. Pilar Ternera, su madre, que le había hecho hervir de sangre el cuarto de daguerrotipía, fue para él una obsesión tan irresistible como lo fue para él José Arcadio y luego para Aureliano, a pesar de que había perdido sus encantos y el esplendor de su risa. Él la buscaba y la encontraba en el rastro de su olor de humo. Poco antes de la guerra, un mediodía, y en que fue más tarde que de costumbre a buscar a su hijo menor en la escuela, Arcadio la estaba esperando en el cuarto donde solía hacer la siesta y donde después instaló el cepo. Mientras el niño jugaba en el patio, él esperó en la hamaca, temblando de ansiedad, sabiendo que Pilar Ternera tenía que pasar por ahí. Llegó. Arcadio la agarró por la muñeca y trató de mantenerla en la hamaca. No puedo, no puedo, dijo Pilar Ternera horrorizada. No te imaginas cómo quisiera complacerte, pero Dios es testigo que no puedo. Arcadio le agarró por la cintura con una tremenda fuerza hereditaria y sintió que el mundo se borraba al contacto de su piel. No te hagas la santa, decía. Al fin todo el mundo sabe que eres una puta. Pilar se sobrepuso al asco que le inspiraba su miserable destino. Los niños se van a dar cuenta, murmuró. Es mejor que esta noche dejes la puerta sin tranca. Arcadio la esperó aquella noche tiritando de fiebre en la hamaca. Esperó sin dormir, oyendo los grillos, alborotados por la madrugada sin término, y el horario implacable de los alcaravanes, cada vez más convencido de que lo habían engañado. De pronto, cuando la ansiedad se había decompuesto en rabia, la puerta se abrió. Pocos meses después, frente al pelotón de fusilamiento, Arcadio había de revivir los pasos perdidos en el salón de clases, los tropiezos contra los escaños, y, por último, la densidad de un cuerpo en las tinieblas del cuarto y los latidos del aire bombeado por un corazón que no era el suyo. Extendió la mano y encontró otra mano, con las sortijas en los mismos dedos, que estaba al punto de naufragar en la oscuridad. Sintió la nervadura de sus venas, el pulso de su infortunio, y sintió la palma húmeda con la línea de la vida tronchada en el base del pulgar por el zarpazo de la muerte. Entonces comprendió que no era esa mujer que esperaba, porque no olía a humo sino a brillantina y florecitas, y tenía los senos inflados y ciegos con pezones de hombre, y el sexo pétreo y redondo como una nuez, y la ternura caótica de la inexperiencia exaltada. Era virgen y tenía el nombre inverosímil de Santa Sofía de la Piedad. Pilar Ternera la había pegado 50 pesos
la mitad de sus ahorros de toda la vida para que hiciera lo que estaba haciendo. Arcadio la había visto muchas veces atendiendo a tiendecita de víveres en sus padres, y nunca se había fijado en ella, porque tenía la rara virtud de no existir por completo sino en un momento oportuno. Pero desde aquel día se enroscó como un gato el calor de su axila. Ella iba a la escuela a la hora de la siesta, con el consentimiento de sus padres, a quien Pilar Ternera había pagado la otra mitad de sus ahorros. Más tarde, cuando las tropas de gobierno los desalojaron del local, se amaban entre las latas de manteca y los sacos de maíz de la trastienda. Por la época en que Arcadio fue nombrado jefe civil y militar, tuvieron una hija. Sigo la lectura en el próximo video.